palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, sea justo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros saltarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quiera de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 7 al 21, es algo extenso, pero es el final de este libro que es muy llamativo para todos, para todo el mundo, es muy popular, y más en esta época en donde al parecer estamos recibiendo de la naturaleza, por llamarla así, un golpe fuerte y que puede atentar con muchas vidas y cada vez más a la humanidad. Y cuando empiezan a ver estos sismos tan grandes, de magnitudes tan grandes, cuando acaba de pasar una tragedia en Texas con ese huracán, y después al menos de un mes ya viene otro con una magnitud más grande que el de Texas a atacar Florida, uno se empieza a pensar, o comienza a pensar si este ya es el fin del mundo, si estamos en el preámbulo de lo que será ya la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos empiezan a especular con fechas, y para especular con estos pasajes finales de este mundo, la primera que se nos ocurre a nosotros es Daniel o Apocalipsis. Pero en general a todo el mundo, lo primero que se nos viene a la mente es Apocalipsis. Lo primero que quieres buscar es Apocalipsis y querer relacionar eventos que están escritos en ese libro con lo que estás viviendo en la actualidad. Pues déjenme decirles que esta situación o esta forma de pensar del mundo no es nueva.
Esto ha pasado a lo largo de la historia. El hombre siempre ha querido tener el poder de destruir ese velo o esa pared que nos separa del futuro. El hombre siempre ha tenido esa incertidumbre de no saber qué es lo que viene mañana. ¿Cuándo se acaba mi vida o cuándo se acaba lo que estoy viviendo? Déjenme listarles unas pequeñas registros, un resumen de que encontré miles y miles de profecías del fin del mundo, pero voy a nomás mencionarles algunas. En el 741 a.C., los romanos ya tenían presupuestado que en el 753 a.C. iba a ser el fin del mundo, con la caída de su imperio, o de su naciente imperio, porque no estaba todo en apogeo. Era el fin del mundo para ellos. Después dijeron, no, en el 634 a.C. quisieron encontrar otra profecía o acomodar los hechos que estaban viviendo y decir que iba a ser en el 624 a.C. Tampoco fue así. Vamos a brincarnos un pequeño salto. En el contexto que dejó Cristo con su partida, con el contexto después de haberle entregado todas las enseñanzas a sus discípulos y que el Evangelio se empezó a propagar, en el año 70, Simón, no sabemos de dónde era, pero no era Simón Pedro, era otro Simón de la iglesia primitiva, decía que en el 70 iba a ser el fin del mundo, o ya estaban viviendo el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? ¿Alguien lo sabe? Destruyó el templo y todas las cosas. Roma borró de la faz de la tierra al pueblo judío, lo dispersó por todo el mundo, lo aniquiló. Pero fue una guerra o mejor dicho, no fue guerra, porque no hubo respuesta del otro bando. La batalla fue tan grande para ellos que lo estaban viviendo que decía, esto se va a acabar. Y el emperador, pues es el anticristo. O en este caso era un espíritu de Satanás representado en él que iba a destruir todo. Tampoco fue así. Clemente de Roma, no muchos dicen como fue el primer arzobispo que estaba en la región de Roma, dicen que era el primer papa romano. No lo creo así, pero este personaje decía que era en el 90 cuando el mundo iba a terminar, por algunos escritos que él empezaba a intentar interpretar. Y así seguimos viendo a personas del inicio de la iglesia dando y animándose a dar fechas probables del fin del mundo. ¿Por qué? Porque a partir de eso, del año 70, a partir de la ascensión de Cristo, todos ya estaban esperando con expectativa ese regreso de nuestro Señor. Todos deseamos que ese reino que Cristo estuvo predicando ya se establezca, porque no somos los únicos que han vivido inseguridad a lo largo de la historia. No somos los únicos que han vivido depravación de la sociedad en la que están viviendo. No somos los únicos que estamos viviendo catástrofes naturales. No somos los únicos. Esta situación que estamos viviendo ya se ha vivido anteriormente. ¿Cómo lo vivimos ahora o por qué es tan grande ahora esta forma de pensar? Pues porque tenemos más facilidad de comunicarnos y aparte somos más los que habitamos el mundo, haciendo que estos catástrofes sean más grandes y masivos por el número de muertos. Fíjense, inclusive hubo una profecía que en Inglaterra hubo una gallina que estaba dando huevos o poniendo huevos que decían Cristo viene. Entonces pensaban que ya en 2 semanas o en 1 semana iba a ser el fin del mundo. Después se descubrió que había sido una persona que había agarrado unos huevos, los había marcado y los había insertado de nuevo en la pobre gallina. Entonces la gallina los empezó a tener y todo, no, mire, está diciendo, ya es un hecho. Después se encontró la farsa. Inclusive, fíjense,
History Channel se animó a dar una fecha el 22 de febrero del 2014. Bueno, ya se pasó. También se equivocó el buen canal. Newton dice que es en el 2060. Isaac Newton. Y Albeiro Echavarría es otro pensador. Dice que es en el 2163. O sea, todavía tenemos posibilidad de que acabe el fin del mundo en esas fechas. Pero ¿cuáles son los errores principales de estar queriéndole poner una fecha y querer acomodar los sucesos que está viviendo el mundo con pasajes bíblicos? Hay dos cosas que tenemos que, antes de empezar a ver los errores, hay dos cosas que tenemos que entender. ¿Cómo es posible que personas que se dicen no creyentes acudan a la Biblia a querer encontrar o descifrar cosas del fin del mundo? Déjenme decirles que implícitamente están aceptando que esas palabras vienen de alguien superior. Vienen de alguien que sabe más que nosotros y queremos encontrar la respuesta ahí. Están buscando bien en la fuente que es Dios, Él lo sabe todo. Están haciendo mal en querer encontrar una fecha donde no vienen fechas aquí. Cristo no te está diciendo el 35 no existe, ¿verdad? El 28 de febrero del año 2500. No, es más, desde esa época ya existían personas con pensamientos escatológicos o del fin de los tiempos que pensaban realmente que en los 1000 años del reinado de Cristo. Por lo tanto, cuando se acercaba el 1000 después de Cristo, ellos esperaban que el 1000 era el fin del mundo y el 1000, un día, un mes, empezaba el reinado de Cristo, pero ya en el fin del mundo. Tampoco fue así. Charlie Manson, a todos sus creyentes, marcó una fecha y los invitó a suicidarse porque ya era el fin del mundo. Y como él, ha habido muchas otras personas que han incitado a masas completas de personas a quitarse la vida porque ya es el fin del mundo. Ninguno le ha acertado hasta el día de hoy, y ni creo que lo hagan, porque eso le pertenece al Padre. Pero cometemos tres errores cuando cristianos como nosotros intentamos descifrar en pasajes bíblicos, sobre todo en Apocalipsis, de la venida ya de nuestro Salvador Jesucristo. Pretendemos o intentamos terminar con la paciencia. En el versículo 20 de lo que leímos ahorita dice: ven, Señor Jesús. Usa esa expresión, ven, Señor Jesús. No nos dice ven en 4 años. No nos dice ven en 1000 años o en 2017 años. Simplemente es una exclamación de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo y añorando lo que todos nosotros estamos esperando: que venga Cristo, pero no en un tono de especulación. Lo hacemos con humildad. Juan lo está haciendo con humildad, con paciencia, sabiendo que los tiempos no pertenecen a nosotros, sabiendo que nosotros no tenemos que mover nada para que Cristo venga o para que Cristo reconsidere su fecha de regreso. Es simplemente en paciencia y en humildad, que son cosas que un cristiano debe de tener. Un cristiano debe seguir trabajando y esforzando, ejercitando para desarrollarla. Entonces, cuando nosotros queremos interpretar la Biblia, cuando eruditos quieren encontrar fechas exactas de los sucesos que van a ocurrir, la aparición del anticristo, el Papa Negro, las apariciones de las bestias, las marcas que vamos a tener en las frentes, cuando intentamos ver eso, estamos dejando a un lado la paciencia, estamos dejando a un lado la humildad de saber esperar, de depender completamente de Dios y de sus tiempos. Segundo error, se tiende a dejar de ser productivos. En los últimos años, cuando que se animaron a decir los adventistas, que bueno, después de dar una fecha, surgieron los